Hola, hola, muy buenas, mi gente. Vamos a seguir con el arte fluido base. Vamos a hacer algo espectacular, mi gente, usando un tablero de madera MDF laminado, ¿vale? El más parecido a los muebles de la cocina. Nuestra pintura del pouring, ok, si no, pintura acrílica diluida en agua, también sirve perfectamente. Aquí hoy lo que vamos a hacer trabajando con estos pinceles. Estos pinceles, mi gente, son una maravilla en esta técnica. Una maravilla. Aquí el pincel, olvídate, en esta técnica es igual que el plástico o goma de eva o con la madera o el dedo. Aquí tiene otro trabajo. Aquí se dedica a otra cosa en esta técnica. No es pintar como se usa en el óleo o en el acrílico. No, no. En esta técnica el pincel tiene otra función totalmente diferente. Entonces no te agobias. Por el pincel no te agobies, ¿vale? Y lo vas a ver y te lo voy a demostrar. Aquí voy a echar un poco de color marrón, pintura del pudding, y un poco de color rojo, que es pintura acrílica diluida en agua. Entonces, mira, aquí eché poca agua. Perfecto. Entonces, mi gente, os voy a explicar cómo vamos a usar estos pinceles que son lisos, tienen pelo liso. Entonces, mi gente, fijaos bien, cuando tirar la pintura encima, el tablero no sirve. No sirve estos pinceles para llevarlos así. Lo que pasa, cuando los pones, llevan toda la pintura. Está ahí en los pelos del pincel. Fijaos bien. Parece que no hay pintura en el tablero, pero mira, con estos golpes, mira lo que estamos consiguiendo, donde sale la pintura que la llevó al pincel. Míralo, por favor. Esto lo que vamos a usar para trabajar con estos pinceles. Son lisos, maravillosos, aunque no sirven para llevar la pintura de toda la pintura, pero tienen otra función. Míralo, esta forma cruzada hago como zigzag, nada más, porque la pintura ya está en el pincel. Entonces voy a hacer estas líneas. Ok, esto es muy importante, es algo maravilloso, algo novedoso, algo diferente para trabajar, para crear bellezas, para provocar tonos, texturas, efectos 3D de una forma, míralo. Aquí en el pincel eché un poco de color negro, muy poco. Aquí para darle más tono, porque ya debajo tenemos esta base así más fluida, que se ve gris, entre marrón y gris. Entonces voy a echar estas líneas otra vez, así, de esta forma. Ahora, mi gente, voy a poner, mira, solo por un lado, un poco de color rojo, que es pintura acrílica diluida en agua. Entonces voy a dejar este centro para conservarlo y voy a hacer como triángulos, ¿ok? Mirad, fijaos en la línea como la hago. Míralo, mira qué belleza, por favor. Cómo se desliza el pincel encima al tablero, aquí sin cambiar la pintura, la misma de lo que sobraba de la primera línea. Mira, vuelve a poner y mira qué efecto dio y qué tono. Ahora, si quiero ponerlo más oscuro, pues pongo un poco de color rojo y vuelvo a repasar así. Mi gente, aquí el tablero es resbalante, es liso. Entonces, el pincel, míralo, el pincel no estoy haciendo nada, zig-zag, nada más. Trabajándolo de esta forma, relleno 2 veces, 3 veces, hasta que consiga el tono que quiero. Míralo, por favor. Mira, la primera, mi gente. Míralo. Forma bonita para trabajar, aplasto y muevo, aplasto y lo remuevo, y así es. Y míralo, qué color, y puedo repasar las veces que quiera. Ahora voy a poner un tono un poco más oscuro, este rojo oscuro, míralo, por favor. Vuelvo a poner un poco de color y repaso para que se note un color encima, otro color. Tiene que ser un poco diferente para que se note. Otro triángulo que voy a hacer. Mira, una línea para allá y otra línea para acá. Mira, mi gente, qué belleza. Qué belleza. Es la base que, mira, vuelvo a poner, aplasto y levanto.
aplasto y levanto. Y mira qué efecto 3D espectacular. La base nos permite trabajar de esta forma tranquila, bonita, creando efectos, texturas. Mira, vuelvo a poner, si no me sale la primera, vuelvo otra vez. A veces no hace falta cargar otra vez la pintura, repasas. Y mira qué efecto 3D estamos creando, mi gente. Un diseño chulísimo. Míralo cómo se ve. Es algo repetido nada más. Desde que empezamos estamos con la misma línea, mi gente. Mira, volví a poner el color y ahora se nota más. Míralo. Y quedan las marcas del pincel. Esto, el tacto del pincel con el tablero, me provoca este efecto. Ahora, limpié el pincel y puse el color naranja. Fijaos, como lo estoy haciendo suavemente, tardé un poco, mira, casi está secando, pero no pasa nada. Pongo un poco de agua en el pincel y vuelvo a repasar. Nada más agua que puse y volví a repasar. Míralo, otra vez. Tiene agua, nada más, no tiene pintura. Vuelvo a repasar, pues queda bien la marca, la pincelada bien marcada y el queda efecto 3D. Si quiero ponerle más naranja, pues vuelvo otra vez, ya que está limpio el sitio, he preparado para ponerle el color que quiera. Otra vez aquí, mi gente, míralo, una vez, la segunda, que puse el color naranja un poco ahí, en el pincel, solo de un lado, y voy a crear otro triángulo aquí, mi gente, míralo. Mira, la pintura casi está seca, pues vuelvo otra vez, solo el pincel limpio. Ahí está, para marcar más. Míralo, por favor. Míralo, qué belleza. La generosidad de esta técnica, mi gente, es maravillosa y no tiene fin. Aquí entonces, mi gente, no os agobiáis del pincel, porque el pincel aquí, por la huella que deja, no vamos a crear ni efecto, ni mezclando colores, ni nada. Eso no tiene nada que ver con otras técnicas. Se secó la pintura, mi gente, lo único que añadí son estas líneas que hice con el bastoncillo de algodón, que suelo hacerlo, ya lo visteis en muchos tutoriales. Le dejé secar y le eché una capa de barniz que vienen en botes de spray, lo más baratos que hay en el mercado, y crean, mi gente, una capa de cristal que parece resina. Claro que sí, el tablero es brillante, es liso, entonces cualquier barniz le va a servir, va a ganar. Se protege la pintura, gana más tono y se ve profundidades. Esto es lo que quería lograr desde el principio. Mira, mi gente, efecto 3D espectacular. Lo que hicimos son las líneas. Moviendo esas líneas hemos creado, a base de repetir esas pinceladas, y mira lo que nos dio un diseño chulísimo, bonito. Uno sabes hacer, uno sabes pintar, pues no pasa nada en esta técnica, es generosa y te permite sacar bellezas con una facilidad total. Mi amiga Carmen Santa, te lo agradezco de corazón por tu apoyo y por tu generosidad. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay más.